La ciudad respira smog, miedo y deseo. Entre sus pasajes húmedos y edificios de neón hay una sombra que escribe: Eduardo Córdoba no viene del mainstream ni de la literatura complaciente. Es un narrador que ha decidido mirar directamente al abismo y contarlo sin metáforas, con una voz que mezcla la densidad del doom metal, la narrativa del policial y la poética oscura de Leonard Cohen. Entre juicios a hechiceras, mitos urbanos setenteros, detectives que cruzan portales y un ojo gigante que todo lo observa, Córdoba traza una cartografía del espanto moderno. Y aunque la palabra metal nunca se menciona, el pulso del libro late con la misma energía. Riffs, climas densos, finales que estallan como una batería a contratiempo. Hoy conversamos con Eduardo Córdoba, un autor que ha sabido convertir el horror en espejo y a Santiago en una ciudad de la furia, donde los vivos y los muertos comparten la misma penumbra. Eduardo, bienvenido al Cubil de Lectores Tepario. Muchas gracias por estar acá. Y quiero que Muchas entremos de inmediato en materia, de una. Como bien dice la bajada de tu libro, 10 cuentos de terror en Santiago. La pregunta está de cajón, creo yo. Más allá del terror, el concepto terror, ¿por qué decidiste elegir Santiago como cartografía para desplegar tu narrativa? Mira, yo siempre pensé en Santiago como una cuestión de muy chico, estoy hablando 6 años, 5 años, cuando andaba por la ciudad, sentía que era como una ciudad que no tenía mucha eh, espacio para lo irreal, ¿cachai? O para el terror, o como escenarios que uno no veía comúnmente, tanto en las películas o en las poquitas cosas que uno podía leer, ¿cachai? A esa edad. Entonces siempre mi ambición fue querer situar cuentos de terror en el lugar donde yo habito, ¿sabes? Entonces tiene que ver mucho con una deuda personal, en el sentido de que quise ambientar en un lugar donde a mí me gustaría que esas historias ocurrieran, por muy macabras que sean y por muy terribles, ¿se entiende? Pero yo no quería que fuera algo ambientado en Nueva York o en Londres, ¿cachai? O en Washington. No, quería que fuera Santiago. Y también porque Santiago me parece una ciudad muy gótica, ¿se entiende? Es una ciudad que para mí, a mí me gusta Santiago, no soy de los santiaguinos que detesta Santiago, sino que de los que le gusta. Y me gusta por toda esa cuestión extrema que tiene, ¿cachai? Como un concepto incluso medio imbunchesco, ¿cachai? Como lo podría haber definido Donoso. Como que toda esta cuestión de pegado, de sectores que son súper marginales al lado de un sector que puede ser súper cuico, ¿cachai? Que si viene algo terrible, también te da espacio para situar una importante cantidad de historias, ¿se entiende? En ese lugar. Ahora bien, claro, cuando uno lee tu libro, uno se da cuenta que el terror se puede configurar desde muchas ópticas, eh, y que yo creo que también responde a una época. Por ejemplo, tú sabes, los antiguos romanos le tenían terror a las leyes porque como no habían prisiones, por lo general habían dos destinos, que era el destierro o la pena de muerte, pues, no había como un intermedio. Claro, ¿Cuáles son las cosas que claro. crees tú que bordean el terror en la ciudad de Santiago, en el santiaguino? No voy a decir en el chileno, porque claro, puede haber, por ejemplo, en el norte el terror al inmigrante, en el sur puede haber un terror quizá a los maremotos, pero particularmente en Santiago, ¿cuáles crees tú que son no las entidades en sí, sino que el fermento, lo que puede provocar como el terror? Yo siempre he tenido la teoría y que incluso, y en esto que soy súper honesto, que lo expando más allá de Santiago, sino que es como una cuestión que lo veo que permea toda la sociedad y tal vez Santiago por ser la capital se expone más eso y que tiene que ver con el miedo a despojarte de ciertas cosas. ¿Cachai? En Chile como que nos jactamos mucho de ser súper honderos, vanguardistas para todo, pero en el fondo siempre nos cuesta mucho desprendernos de algo. Y eso nos hace ser una sociedad muy conservadora. ¿Se entiende? Incluso dentro de los márgenes rupturistas somos muy conservadores.
¿se entiende? Me gusta lo diferente, pero cierto tipo de diferencia, ¿se entiende? Incluso uno la puede ver como en el tema de cómo se abordan de las minorías. Son minorías que igual son súper honderas, ¿se entiende? Y que cumplen una estética bien preciosista, con movimientos literarios, ¿se entiende? Pero, por ejemplo, una minoría como la infancia, donde en Chile hay un desastre absoluto frente a eso, como que no se toca, porque no tiene onda, no tiene estética, no genera movimientos literarios, ¿cachai? Entonces, para mí por ahí va el tema de del terror a tener ese complejo de desprendernos de ciertas cosas que no nos hagan sentir seguros, cualquier sea, lo monetario, lo social, lo sexual, ¿cachai? Siento que somos muy conservadores. Ya. ¿Cachai? Claro, pienso como, por ejemplo, creo que Michel Houellebecq, un gran lector de Lovecraft, que después lo vamos a tomar, creo que también mencionaba el tema de la vejez, po, de los ancianos, que tampoco es raro que entre los ancianos aparezca un escritor que le ponga voz a los ancianos. Y también Claro. se ve como alrededor de tu libro, se ve como esto, por ejemplo, aparece una mujer muy vieja, que supuestamente ella podría ser como una abuelita feliz, pero oculta algo extraño. Y creo yo que, bueno, ahí tú también evidentemente trabajas con ese tema de la marginalidad, pero tratas de darle voz a los que no tienen estética, ¿cierto? Eso más o menos por ahí va Claro. el camino. Claro, a los que tienen una estética ruin, Mm, ¿cachai? De hecho, por ejemplo, hay un cuento, el de Bajo una farola de luz amarillenta, mm, donde también hay una escena como sexual y es como una mujer, ¿cachai? Donde está totalmente fuera de la estética homogénea, pero así todo es muy erótica. mm, ¿Entiendes? Entonces también la idea de una vieja, ¿cachai? Que es como una bruja, que nadie mucho sabe quién era ella, porque nunca tampoco tiene voz, ¿se entiende? Sí, de hecho, como que el relato el que comentas tú, que, ¿cómo se llama? El último adiós, si no me mm, equivoco, todos hablan por ella, ¿se entiende? ¿Se entiende? Y ahí uno después va entendiendo a través de quiénes todos piensan quién es ella, quién termina siendo ella. ¿Se mm, entiende? Y claro, como comentas tú, esa idea, también incluso de la idea del, de la persona en situación de calle o vagabundo, ¿cachai? Que ya no se le dice así, pero a mí igual me gusta esa palabra. También, como que siempre tiene que tener un cierto registro, tanto en la ficción, en las películas, en las novelas, un poco siempre es como nunca intelectual, por supuesto, mm. y es como que igual quise darle un toque que tenía una mirada en cuanto como que era un lector de cómics, ¿cachai? Franco-belga, así como súper específico, ¿cachai? Y que tenía una mirada frente a la ciudad, porque todos tenemos mirada actualmente, o sea, eso es algo natural, o sea, ¿cachai? Desde el más anciano hasta el más eh, letrado y hasta el más marginal. Y resulta que las personas más letradas tienen incluso miradas de la vida más parecidas. ¿Cachai? Uno puede ver miradas más originales o novedosas o particulares dentro de los márgenes de la Mm. sociedad. Más ¿Cachai? que en el escritor, en el especialista en contar historias. Claro, claro, exacto. Claro, de hecho, si uno se pone a pensar, el prototipo del escritor contemporáneo es más como de un burócrata, más como un funcionario de la cultura, a diferencia de, por Sí, ejemplo, en la antigüedad, que los hombres iban a la guerra, a los 20 años tenían como 20 hijos ya, habían recorrido totalmente una experiencia vital y después se sentaban a escribir. Pero claro, claro, al está por Orwell, ejemplo el caso inverso, que es Lovecraft, ¿no es cierto? Que fue un claro, escritor que probablemente no vivió muchas experiencias corpóreas, porque era un tipo que vivía muy recluido, muy acomplejado, ¿cierto? Que bueno, todo claro, eso se recoge en su biografía, porque él al parecer tenía una vida muy... eh, exteriormente se veía como una persona socialmente muerta, pero cuando tú ponías la lupa, tú te dabas cuenta que se carteaba con todo el mundo y que tenía una vida rica, muy, una vida interior muy rica, quiero decir. Y claro, te quiero preguntar por Lovecraft, porque creo yo que es un referente ineludible. De hecho, tú le dedicas tu último cuento a Lovecraft, El ojo en la montaña, que me parece que es un broche de oro. Eh, ¿Qué podemos hablar de Lovecraft como lector? ¿Qué te impacta a ti como lector y luego también como escritor? ¿Qué es lo que te interesa en cómo abordar el relato a partir de la coordenada Lovecraft? Mira, a mí
como que siempre me pasa con Lovecraft, sobre todo actualmente, como que es súper nombrado y todo lo que esté ligado a su nombre vende. ¿Cachai? Actualmente uno se encuentra un montón de adaptaciones de sus cuentos y en todos los formatos, en cómic, ¿cachai? En novela, merchandising, ¿cachai? Como que hay todo un fetiche alrededor de Lovecraft y así todo, siento como que todavía no se hace la bajada de quién realmente era él, de cómo era, de por qué escribió. De hecho, no me cabe duda que la mayoría de la gente que está como consumiendo como estética Lovecraftiana no empatizaría con él si supiera como todo su pensamiento, ¿cachai? Social, o sea, era un tipo bastante arisco. Y en ese sentido, yo siento que estamos recién, somos como tú y yo, somos como de las generaciones que estamos comprendiendo a Lovecraft ya como en un espectro mucho más amplio que las generaciones de hace 10 años atrás, porque hoy en día tenemos acceso a la biografía de él, a estudios de él, ¿se entiende? Eh, Uno creció con mitos sobre quién era Lovecraft, ¿cachai? Incluso con lo que pasa cuando con Black Sabbath, ¿cachai? Que uno cuando era chico de verdad creía que una gitana les había pasado la cruz porque lo habían maldito, ¿cachai? Uno crecía con esos mitos, sino que después el tiempo te los va desmitificando. Y con Lovecraft pasa lo mismo. Entonces, cuando uno se acerca a Lovecraft, a mí, en lo personal, lo primero que uno se encuentra es este ser totalmente algo misántropo, alejado de la sociedad, pero que necesita de ella y que necesita relacionarse. ¿Cachai? Es una cuestión bien extraña, que a mí como me da, me da la sensación que si bien uno lo ve como algo extraño, es súper actual, po. ¿Cachai? Porque como que todos igual estamos en esa, ¿se entiende? Somos todos súper metidos como en la escritura y las redes sociales como una forma también de cartearte, y no es que no nos conocimos siempre en persona, sino que con tus amigos también vais compartiendo por redes sociales. Yo creo que un poco Lovecraft sería un hombre de la modernidad muy parecido a lo que ahora. Y en cuanto como al terror, para mí uno de los personajes insuperables y que incluso habiendo tantos estudios sobre él, eh, para mí uno de los mejores, el de Michael Kulebeck, eh, todavía no podemos entender lo que es lo Lovecraftiano, ¿cachai? Cuando uno empieza como a indagar en qué se habla de Lovecraft, como cuando es Lovecraft, Cthulhu, los tentáculos, ¿cachai? Lo verde, ¿cachai? Los seres espaciales, pero lo Lovecraftiano, cuando uno empieza a analizarlo, es más que eso. Y ahí yo entro en lo que me atrapa de Lovecraft, que es la cadencia con que cuenta sus cuentos, ¿cachai? Porque mucho se le critica sobre su forma de escribir, ¿cachai? De hecho, los estudiosos críticos hasta el día de hoy dicen que su forma es bastante imperfecta por el hecho que es excesivamente descriptiva, ¿se entiende? Y Michael Kulebeck en el libro de ensayos que le dedica, dice, pero afortunadamente los críticos mueren y Lovecraft sigue vivo y nos damos cuenta de que el estilo, si el estilo de Lovecraft entonces está mal, cerremos por dentro, ¿cachai? Porque entonces el estilo no importa, ¿cachai? Y es como, claro, si uno empieza a analizar el estilo de Lovecraft, es otra cosa, ¿cachai? Otra cosa, hay una pureza en la forma de escribir, hay una cadencia, hay una dedicación, es como un trabajo de joyería, ¿cachai? Hay libros, cuentos, por ejemplo, como el, el, lo que, ¿cómo se llama este cuento? Uno que es sobre una momia que despierta, que está en su etapa, es de la etapa gótica de Lovecraft, que despierta y como que sale, ¿cachai? Y empieza a indagar el mundo y entra a una El parte donde está extraño. ahí el extraño, ¿cachai? El extraño, ¿cachai? Uno lee ese cuento y no le vais a quitar una coma, ¿cachai? No le vais a quitar una coma, no le vais a sacar ni reemplazar una palabra. ¿Cachai? Entonces, para mí Lovecraft es eso, es la perfección, ¿cachai? La perfección en cuanto como a la labor de la escritura de terror, ¿cachai? Con todas sus complejidades e imperfecciones aparentes. Mira, una de las cosas más llamativas de Lovecraft es que él no creía en las cosas que escribía, cosa que me parece bien, porque si él hubiese creído en lo que escribía, habría terminado en el psiquiátrico, po. Claro,
Claro, Pero claro, ahí está lo interesante, porque él, en cierta manera, claro, como tú dices, en la época de Lovecraft es una época de entreguerras, es una época de grandes adelantos, pero por mm, ejemplo, todavía la gente creía en cosas sobrenaturales, pero Lovecraft tiene como una radicalidad en aquello, o sea, para él no existe ni el numen ni lo trascendental, es una suerte de materialista, pero es muy imaginativo y especulativo a la vez. claro, Y evidentemente lo que tú dijiste, diste en el clavo, porque cuando uno hablaba de Lovecraft hace 10 o 20 años atrás, todos hablaban como de un hombre que era como casi como un masón esotérico, un brujo, un claro, chamán, y nada que ver, pues era un claro. tipo totalmente opuesto. Que escribía esas cosas porque tenía acceso a información que nosotros no, ¿cachai? Era como Y eso. se desmitificó todo eso. De hecho, él se Claro, reía estos Aleister Crowley, como que encontraba que de partida decía que los libros de estos supuestos magos eran carísimos y él tuvo un acceso muy limitado a este tipo de material. claro, claro. De hecho, para mí, como lo que decís tú, es súper importante porque en el fondo es como volvemos al tema del arte mismo, ¿cachai? Lovecraft es Lovecraft porque no era un esotérico, sino porque era un súper estudioso de la literatura de terror. ¿Cachai? Si él hizo este libro, el del terror en la literatura, y establece un canon, ¿cachai? Uno de los, tal vez el más importante canon de la literatura de terror. ¿Cachai? Entonces eso te habla de un tipo que es súper estudioso, que para abordar el terror no estaba leyendo a Aleister Crowley, ¿cachai? Ni esoterismo, ¿cachai? No, estaba leyendo terror. ¿Cachai? Estableciendo un canon, Macken, Lord Dunsany, ¿cachai? Como toda esa gente que estaba de él hacia atrás y que lo descubrimos a través de él, ¿cachai? Entonces ahí uno dice, bueno, Lovecraft es lo que es porque entendió lo que estaba haciendo, ¿cachai? Estaba súper consciente de lo que él estaba haciendo como artista. Oye, lo impresionante de su biografía es que él en vida publica un puro libro, que era una colección de cuentos que más encima venía con erratas, mal impreso, horrible, y la recepción que él tenía de su trabajo fue súper paupérrima, po. Claro, Y de sí. hecho, tú sabes que después hay un rescate de su obra y todo lo que es Lovecraft es post-mortem, o sea, en Sí. vida tuvo sus discípulos, que eran otros escritores, y muchos de estos escritores triunfaban gracias a los consejos que Lovecraft le daba, y él siempre pareció que se fue quedando atrás, pero después eclosiona. Mm. Claro. Bueno, de hecho, August Derleth, que es como el que se queda con el patrimonio y los derechos de Lovecraft, porque Lovecraft además no tuvo descendencia, ¿cachai? De hecho, como que dice el mito que realmente él murió virgen. Tuvo una Mm. pareja, ¿cachai? Que era Sonia Green, y que era un poco mayor que él, y como que realmente la relación que tenía ahí eran como de una cercanía, pero no era una relación como romántica, tradicional. Entonces, que ahí también te da como otro dato para entender cómo este ser te reitero, puede ser muy extraño, pero tal vez muy contemporáneo, ¿cachai? Como que no es tan extraño lo que uno puede ver hoy en día. Y, y cuando Derlet toma esto, ¿cachai? Toma la herencia y empieza a publicarlo, como que ahí recién explota esto, ¿cachai? Como el cuento Lovecraftiano, y es como súper de boca en boca, súper orgánico, ¿cachai? Lo que pasa con Lovecraft, ¿cachai? Hasta el día de hoy siento yo, ¿cachai? Como que eh, uno se empieza a dar cuenta cuando mira para atrás como las cosas que a uno le gustaban, había mucha influencia de Lovecraft y uno no lo sabía, ¿cachai? Y yo siento que eso pasa con Lovecraft, como que hay de cierta forma son otros escritores que empiezan a decir como, no, sabéis que este es para mí mi referente, ¿cachai? Que uno lo puede hacer un paralelismo incluso con lo que pasa con Black Sabbath. Black Sabbath lo vivió en vida, pero si te fijáis, Black Sabbath como la banda de metal, ¿cachai? Que hay que conocer, es una cuestión que empezó como en el 2004. ¿Cachai? 2004, 2006, ¿cachai? Pero no es como que lo dijo la prensa, no lo hicieron los estudiosos, sino que lo entendieron quiénes, Metallica, Slayer, ¿cachai? Que decían, no, nosotros esto escuchamos, para mí, esto es lo que escuché y me cambió, ¿cachai? Con Lovecraft pasa lo mismo, ¿cachai? Es como los Stephen King, ¿cachai? Los Cliff Barker, ¿cachai? Todos esos autores como más contemporáneos que empiezan y que crecen alrededor de Lovecraft dicen, no, amigo, este era como
la fuente, ¿cachai? Siento yo. Y muy, muy bueno lo que te quería comentar, o preguntar, mejor dicho, después de Lovecraft, claramente él te influenció mucho en la mirada, ¿cierto? Lo que hemos venido conversando, a pesar de que en tu libro de cuentos no aparecen amenazas del espacio exterior, pero sí hay un elemento sobrenatural y gótico que está presente en Lovecraft. Pero si tuviéramos que tocar a otra influencia importante tuya, al menos en Hispanoamérica, y digo hispano contando España y toda América, toda la Claro. América, todo el continente, ¿qué otro autor tú crees que también es fundamental o que pueda tener algún nexo con Lovecraft? Actualmente, para mí, yo siento, a ver, mira, es buena tu pregunta porque como que siempre para mí me ha hecho como ruido el tema de cuando uno habla de terror, Mm, ¿cachai? No lo puede entender como que es terror, hay una estética, hay libro al respecto y lo que es la oscuridad, ¿cachai? Que es como totalmente distinto. Y para mí uno de los autores que a mí me ha influenciado harto como en ese sentido ha sido a Bizama, ¿cachai? Álvaro Bizama. Porque Álvaro Bizama, si bien no escribe terror directo, sí aborda una oscuridad, ¿cachai? Y sí aborda una marginalidad, ¿cachai? De hecho, como que cuando uno piensa en el gótico andino, no está Bizama, pero cuando uno habla con María Enríquez, que es la gran representante del gótico andino, ella igual lo reconoce como su par acá en Chile, ¿cachai? Como que están en la misma onda, ¿cachai? De hecho, como que no tendría dudas que si María Enrique y Bizama hubieran vivido en los dos en Santiago en un mismo tiempo, hubieran sido amigos sí o sí, porque la vida lo hubiera juntado por una cuestión porque hubieran estado en los mismos carretes, hubieran conocido al mismo lote, ¿cachai? Porque estaban como un poco en la misma, ¿cachai? Y Bizama para mí, como referente nacional, es él, y como en cuanto como y yendo más allá de Chile, los que están como en esa onda bien Lovecraftiana, en Hispanoamérica se me viene igual harto a la cabeza Luciano Lamberti, ya. ¿cachai? Con una onda mucho más rock and rollera, Ujú. ¿cachai? Mucho más, no tan, eh, ¿cómo se llama?, de académica como tiene o cientificista como es Lovecraft, ¿cachai? Pero cuando uno empieza a leer a Luciano Lamberti, no sé, por La masacre de Kruger, La maestra rural, ¿cachai? Te encontráis ahí con una onda Lovecraftiana, pero en otra vibra. ¿Cachai? Un poco más jocosa, ¿cachai? Más hondera, pero está ahí abordando como lo que son los... De hecho, la masacre de Kruger tiene que ver justamente con eso. Es un libro que si alguien no lo ha leído, ojalá lo editen acá, porque de hecho no está, creo que no está acá. ¿Cachai? Dice que es una tarea que tiene que hacer Penguin Random House es editar acá la masacre de Kruger, porque lo leí en un libro que es muy Lovecraftiano. ¿Cachai? Un pueblo que se ve afectado por algo que ocurre ahí y afecta a todo el mundo y es como un relato súper, súper coral, ¿cachai? Y la maestra rural también, ¿para qué decir? ¿Cachai? Una cuestión que también es el espacio exterior ahí incidiendo de una manera súper doméstica, ¿cachai? Eso, creo que es como, sí, para mí, Lamberti y Bizama, ¿quién más podría ser? Donoso, pero Donoso yo lo encuentro mucho más gótico, más que los cristianos, sí, de todas maneras. Además que Eh, toca más el tema del campo, más criollista. A pesar de que claro, el océano pájaro de la noche, claro, tiene esto del imbunchismo, del ser claro, pero extraño. encuentro como más gótico, Mm, ¿cachai? Como cosas sí. que pasan en lugares más cerrados, Mm, ¿cachai? Es más Poe que Lovecraft, mm. ¿cachai? En ese sentido. Igual cuesta creer que Lovecraft, siendo un escritor estadounidense que geográficamente no está tan lejos de nosotros, haya costado tanto que calase como su semilla. Porque si tú empiezas a analizar toda la literatura chilena de los 50, 60, 70, 80, quizás, claro, con Bizama probablemente a comienzos de los 2000 recién hay como se avisora como una lucecita de la oscuridad lovecraftiana. ¿Por qué crees tú que se da eso, que el terror en Chile y en la lengua hispana en general no tiene un desarrollo tan contundente o específico, podríamos decir, como el terror en el mundo anglo? Es un temazo, porque yo creo que aquí hay como existe como la Santa Iglesia, existe acá el santo realismo, ¿cachai?
y somos como, y como que la tradición literaria chilena eh, como es de el realismo es casi una institución, Mm. ¿cachai? Es como todo lo que está fuera de ello, a lo más es realismo mágico, ¿cachai? Así Pero como sigue porque siendo realismo, claro. ¿cachai? No se Claro, extingue. ¿cachai? Claro, y es porque no, como, y es como, y también el realismo mágico también una forma como de llamarle como a lo fantástico latino, ¿cachai? De una forma más latina, pues, ¿cachai? Darle Mm. un nombre, ¿cachai? Pero yo creo que acá hay un tema, ¿cachai? A mí que me gusta harto como la ficción y que incluso he estudiado cosas como referente a la no ficción, así como, como estudios formales uno se da cuenta de que hay cosas que no toman en serio, po, ¿cachai? Como que la imaginación acá un poco siempre ha estado medio cercenada, siento yo, ¿cachai? Y creo yo que cuando uno empieza a ver, y te reitero, es un tema que tiene que ver más con los críticos, que tiene que ver más con incluso los editores, más que incluso con los escritores mismos, porque uno puede encontrar perfectamente una línea del terror chileno y la encontráis en Eusebio Livio, con el Chiflón del Diablo, en Manuel Rojas, ¿cachai? Con cuentos como el Colo Colo, el hombre de la rosa, ¿cachai? Con un brujo que se saca la cabeza, ¿cachai? Y después recalcáis directamente Juan Marino con Doctor Mortis, Ah, ¿cachai? mm. Entonces, de hecho, Claro, cuando uno de hecho, empieza, sí, ahí tú hiciste un nexo re bueno. Teniendo al doctor Mortis, ¿cómo nos echó tan más raíz es el terror? ¿O será que no hemos descubierto y estos escritores están escondidos en algún eh, recoveco de la realidad? claro, mira, yo siento de que, a ver, está como eso de hecho, como que pasa como en todos los géneros, ciencia ficción, y me han contado, yo no sé, ¿cachai? Pero gente que sabe mucho, de que incluso Isabel Allende tenía como lo primero que escribiera ciencia ficción, ¿cachai? Ah. Como, ¿cachai? Mm, ¿Cachai? Y como que a ella no le gusta que se lo digan, ¿cachai? ¿Cachai? Como que mm, reniega de eso. Y yo siento que, claro, po, hay un tema de que más que los escritores estén escondidos, es como que no, la academia, la formalidad no los toma en cuenta. ¿Cachai? Porque es como poco serio y a nosotros como chilenos nos gusta darnos color como que somos ese témpano de hielo que quisieron representar como en el 2006 en una gira, ¿cachai? Ah, mm, ¿Cachai? sí, Nos gusta sí. pensar que somos eso, ¿cachai? Mm, Pero no, pues no, para mí en Chile hay una tradición que es mucho más rica referente como al terror y pasa de que siento yo que es eso, que es no reconocerla simplemente, pero reconocerla no como de reconocimiento, ¿cachai? De distinciones, sino como de entenderla que ya existe, claro. ¿cachai? Es como que no abrir los ojos y decir, oye, ya está, ¿cachai? Tú ya sabes quién es el Doctor Mortis. ¿Cachai? ¿Sabes lo que hizo un montón de cómics? O sea, más de, nos, hizo algo como de 4.000 guiones, una cuestión así, ¿cachai? Y entre radio teatro, y la gente lo tiene súper pegado en el inconsciente colectivo, y tenía algo como los brujos de Chiloé, ¿cachai? Que es una cuestión única en el mundo, ¿cachai? En cuanto a su estética, su cultura, y como que todavía nos preguntamos si existe como una tradición del terror. ¿Cachai? Obvio que está, ¿cachai? Si el tema es como que está en naturalizarla, Sabes ¿cachai? que a mí una vez me dijo una persona y me sorprendió bastante porque yo no esperaba una respuesta negativa frente al terror. O sea, yo espero, si alguien que no le gusta el terror puede decir en términos estéticos que no coincide con aquello, con esa poética, como tú quieras. Pero esta persona, da lo mismo quién era, me dijo que no le gustaba el terror porque sentía como que su espíritu se perturbaba y era como algo negativo para el alma. Y me pareció muy extraño. Porque yo, por ejemplo, Súper, a mí me ocurrió todo lo contrario en mi vida. Yo siempre, no es que sea un temerario, pero he sentido fascinación por el susto, por el miedo, por la claro, extrañeza. claro. Bueno, es que también te gusta el metal, po, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Y no es casualidad porque hay algo que yo siempre, es un tema que a mí me gusta, ¿cachai? Referente a eso, porque es como un poco también lo que habla Guillermo el Toro. Yo siento que la gente que le gusta el metal, ¿cachai? O el terror, o la estética oscura, tiene una mejor relación con su propia oscuridad que aquellos que dicen que Que la niegan. no, claro, ¿cachai? O que están totalmente alejados de eso. O sea, yo creo que
uno encuentra más oscuridad dentro de una iglesia que en un concierto de metal, Mm. ¿cachai? Encontráis más estética de terror en un concierto de metal, ¿cachai? Pero cosas más oscuras pasan dentro de una iglesia, ¿cachai? Que es distinto, ¿cachai? Entonces yo siento que a mí me pasa eso. Confío mucho más en gente que sabe qué hacer con con los miedos, con sus defectos, ¿cachai? Con su mal, ¿cachai? Que todos tenemos, ¿cachai? Y el terror es un canal, ¿cachai? El metal es un canal a eso también, ¿cachai? Oye, interesante, mira, el tema de la música en general, más allá de que suscite emociones, que tenga una rítmica, una estética, una forma de abordar, hay una pregunta que se le puede hacer a un escritor y que tiene relación con su escritura. Yo tengo un amigo que es músico y él me dice que él no puede, él no le gusta el metal, pero sí otro estilo. Y que él dice que para él escuchar música le imprime un ritmo al relato, porque dice que hay algo como de automático, que yo en cierta forma lo comparto, quizás no del todo, pero te quiero dejar esa pregunta a ti. Cuando tú te sientas a escribir, ¿tienes una discografía a mano o te gusta más guiarte como por el azar? ¿Lo integras o escribes en silencio? No, escucho harta música, harta música. Y, por ejemplo, como para la última que estaba escribiendo, he escuchado harto Maston, bueno, ya cachaste que me gusta harto porque hizo una ponencia sobre eso, y un disco en particular que es el Hashed and Green, y es como porque estaba escribiendo sobre la muerte, ¿cachai? Entonces, de cierta forma, yo no me daba cuenta que ese disco hablaba todo el rato de la muerte, ¿cachai? Simplemente como que lo colocaba y estaba ahí de fondo. Y en paralelo, también sobre lo que estaba escribiendo, una novela, colocaba mucho el Ghostin de Nick Cave, otro artista que también me gusta mucho, Oscuro. ¿cachai? Mm. Que también es un álbum que habla sobre la muerte, ¿cachai? Como que es raro eso cuando como que hay, no creo que sea una sincronicidad, sino que simplemente como que hay cosas que se buscan solas, ¿cachai? Como que se te van imprimiendo. Yo no sé si fueron esos discos los que me hicieron escribir lo que estoy escribiendo o fue lo que estoy escribiendo los que me hicieron llegar a esos discos, ¿cachai? Pero yo siento que ahí algo ocurre, ¿cachai? Algo ocurre, hay una sinapsis. Y, y sí, siempre escucho música, todo el rato. De lo que más escucho es Nick Cave, Maston, Candlemas, Gojira. Estuve un buen rato pegado con ellos. Igual después como que los bajé, ¿cachai? Y Black Sabbath, ¿cachai? Ahora que se murió Ozzy, estaba mucho escuchando Ozzy, una banda que, músicos que uno escucha desde súper chico, ¿cachai? Y temas así siempre sueltos, como, no sé, está escuchando Sail of Sharon de Scorpions, ¿cachai? Tiene una guitarra así, de esos temas súper setenteros de Scorpion del inicio. Eh, Mauricio de Redolés también, como me gusta escuchar Mauricio de Redolés en la tarde, ¿cachai? Como conectarme, ¿cachai? Con otra vibra. Y, y eso como principalmente, pero siempre estoy escuchando música, siempre me gusta estar descubriendo música, como es un ejercicio que para mí es súper importante como en cuanto a la creatividad, ¿entiendes? Como el hecho de estar descubriendo música me va inspirando a escribir, ¿cachai? Como, todavía existen cosas nuevas, ¿cachai? Como que yo no soy de esos metaleros, weón, que son súper dogmáticos, ¿cachai? Y que escuchan, no, escucho esta banda, pero hasta cierto disco, ¿cachai? Mm. Hay estilos que por supuesto no me gustan, pero tampoco no digo que son inferiores ni malos, ¿cachai? Sino que no me gustan nomás, ¿cachai? Pero para mí el ejercicio de estar descubriendo es súper importante para escribir, ¿cachai? Oye, sí, pues de hecho el músico metalero promedio escucha de todo, po. Sí, el que es Sí, el fanático, el que no admite, digamos, otro tipo de música, po. claro. De hecho, como que yo siempre he dicho, el metalero el metalero promedio sabe más de música que la persona que dice que escucha de todo, weón. ¿Cachai? Mm. Porque la persona que dice que escucha de todo no escucha metal, po, weón. No, pues no escucha ¿Cachai? muchos estilos, no escucha. Claro. ¿Cachai? Como que de todos, como dice que eso es poner la radio, po, weón. ¿Cachai? Entonces eso lo hace cualquiera. Dedicarse a escuchar música es un oficio súper de metalero, ¿cachai? Mm. ¿Cachai? El vinilo nunca murió, ¿cachai? Siempre existió para uno, ¿cachai? Nunca fue moda,
Exactamente. ¿Cachai? Como que toda esa onda del vinilo actual que infló los precios a precios absurdos, ¿cachai? Para uno siempre existieron, ¿cachai? Yo siempre crecí viendo vinilo, mi tío que era metalero tenía vinilo, tenía cassette, tenía CD, ¿cachai? Y uno lo continúa, uno siempre ha sido un melómano, ¿cachai? Y, y yo siento que, claro, para mucha gente es un tema eso, ¿cachai? Y lo digo porque también conozco gente como de otro estilo, así compadres que son medio indies, que hay, ¿cachai? Que te tienen mala, po, weón. ¿Cachai? Qué raro esa weá, ¿cachai? ¿Cachai? Y uno que es terrible amistoso, po, weón, ¿cachai? De hecho, mi polola como que siempre se ríe de esa weá, como que cuando uno va, ¿cachai? Y de repente un weón te saluda, ¿cachai? Y que era obviamente otro metalero y dice, weón, ¿dónde lo conociste? ¿Por qué te saludó, cachai? No, si el weón me saludó nomás porque le gustó mi polera, ¿cachai? Como que esa weá pasa, ¿cachai? ¿Cachai? El metalero es un weón súper amistoso, weón, ¿cachai? ¿Cachai? Como también está unos weones pesadísimos, pero lo común es que es un weón que comparte mucha música, ¿cachai? Cosa que no pasa en otro estilo, ¿cachai? Creo que en otro... Y también pasa porque el metal tiene esta cuestión que es súper transversal, ¿cachai? Como socialmente, ¿cachai? Como que incluso los que pueden escuchar cumbia tratan de atribuirse un estrato social. El metalero no, o sea, un compadre que vive en la dehesa hasta el compadre que vive en la Pintana puede escuchar metal, ¿cachai? No tiene que ver con ninguna característica socioeconómica, ¿cachai? Es una cuestión que es totalmente transversal, que eso no pasa en otros estilos de música. ¿Cachai? Y te lo digo así, como que no pasa simplemente, ¿cachai? Tiene que ver mucho con una pertenencia social, ¿cachai? Hemos conversado del terror, hemos conversado de Santiago y claro, del metal. Y hay algo que, bueno, al común oyente le da lo mismo, pero a uno, y a ti que te gusta mucho el metal, es una realidad ineludible. Y es que, por ejemplo, se ve que año tras año la fanaticada, el que escucha de forma activa metal va disminuyendo. Y tú lo puedes ver en los conciertos. Igual van los papás con los hijos, igual van adolescentes, pero pareciera que está envejeciendo el metal, po. Cada vez tú Claro, ves el público más viejo. Y lo otro que a mí me preocupa es que los grandes referentes están desapareciendo. Y yo no sé si, por ejemplo, una banda como Iron Maiden, Black Sabbath o Kiss llenen estadios. Me refiero a bandas que tengan 10, 20 o 30 años de trayectoria. ¿Tú crees que vamos a presenciar el fin del metal? ¿Cómo lo ves tú? mira, yo creo que un poco va a haber una crisis eventualmente, ¿cachai? Y porque como decís tú, están muriendo, indudablemente, Mm, y se nota, por ejemplo, en el tema de la fanaticada, que también hay una cuestión que para mí tiene que ver con los precios, ojo, ¿cachai? O sea, como que uno de repente no le toma el peso a eso, pero Ozzy vino por primera vez, si no me equivoco, en el 95, mm. ¿cachai? Y Monster eran of Rock. un Monster of Rock que fue Mm, como y tocó en el Caupolicampo, ¿cachai? Y hay un detalle que que todos pasan por alto, que el bajista de ese Ozzy era Geezer Butler. O sea, viste la mitad de Black Sabbath, ¿cachai? En el 95 en el Caupolicán, ¿cachai? Y hoy en día así como que, ¿cuándo podría pasar eso? mm, ¿Cachai? Hoy en día como que todo tiene que ser en un mega festival y te tienen que cobrar 200 lucas, ¿cachai? Y tenés que gastarte mínimo 200 lucas, ¿cachai? como un Lollapalooza. Claro, ¿cachai? Entonces como que también ahí se da cuenta que como que el público envejeció, porque un público que además tiene que tener ese poder adquisitivo para poder pagar eso. Como que ahí los que están a cargo del marketing ya cachan, pues decir, estos cabros que antes le poníamos a un músico estrella en el Cospolicán, ahora hay que colocárselo en el Estadio Nacional y que lo vea a la cresta, ¿cachai? Y que pague además el triple de plata que pagó hace 10 años atrás. ¿Cachai? Con toda la inflación correspondiente, o sea, te estoy hablando, ¿cachai? En proporción, 3 veces más, ¿cachai? Que eso también hace que la música o que las bandas, ¿cachai? Vayan muriendo, ¿cachai? Cuando ellas se empiezan a transformar en una especie de estatus. Y yo siento que un poco al metal también le pasó eso, ¿cachai? Como que también se medio Lula palizó, ¿cachai? Pero en otro aspecto, ¿no? ¿Cachai? Y, y además, ¿cachai? Está la cuestión, el darwinismo, que eventualmente todos vamos a morir, ¿cachai? Y Mm. vamos a ser reemplazados, ¿cachai?
por otro ser humano en nuestras labores y en nuestros terrenos, y el darwinismo es tangible y real, ¿cachai? Nadie escapa de él. Pero yo siento que va a venir como esa época de crisis donde ya, yo creo que tal vez la estamos viviendo, ¿cachai? Como que siempre cuando uno habla de crisis, como cuando queda la cagada, pero la crisis comienza antes, ¿cachai? Desde cuando Claro, empieza, hay señales, ¿cachai? hay Claro, desde señales. ahí es cuando está empezando la crisis, ¿cachai? Y ya el hecho de que haya muerto Ozzy, ¿cachai? Cuando murió Lemmy también, ¿cachai? Y ahora que murió Skrillex, ¿cachai? Empezáis como a decir, bueno, ¿y qué viene después, po? ¿Cachai? Y yo creo que esa es la pregunta, ¿cachai? Y tal vez la respuesta no nos guste, lo que venga después, ¿cachai? Ahí porque uno siempre tiene un corazón, un apego a algo, ¿cachai? Mm. Pero siento yo de que tal vez va a pasar con, ojalá que no, ¿cachai? Pero tal vez se va a poner medio indie el metal, ¿cachai? Si uno ya lo sentía que era Wander, una ¿no? cosa, claro, como, no como Mm. indie, así como del onda del indie rock, ¿cachai? Como una cuestión que está súper fuera de que se da como en pequeños bares, ¿cachai? Ya. De forma Es como ir a media escuchar una banda de jazz claro, o escuchar tango, por ejemplo. Todavía deben haber claro, o agrupaciones folclóricas, ¿cierto? claro, claro, Mm, ¿cachai? Yo siento que va a pasar como por ese, por un estado de eso, y después mm. yo creo que va a empezar a volver a bandas como pasa con el cine, pienso yo, ¿cachai? Como que pasó este cine de los 70 donde tenía a Coppola, a Kubrick, a Scorsese en su mejor época, donde todo eran como nuevo lo que estaban haciendo, y después viene un cine súper comercial de los 80, de los 90, ¿cachai? Y ahora como que hay un nuevo resurgir de ese cine súper intelectual y de autor, pues, ¿cachai? Con todo lo que hace Nolan y todas las películas de terror actual, ¿cachai? Con A24, como que hay una cuestión que dicen, volvamos a esto. ¿Cachai? Yo siento que todas las estéticas son cíclicas, y de lo que no tengo duda es que si bien va a haber una crisis potente con el metal, yo creo que no va a morir, porque es una estética. ¿Cachai? Es una forma, no sé si es una forma de vida, ¿cachai? Porque sería muy contradictorio lo que decía adelante, ¿cachai? Que es como que el metal es transversal, pues, no puede ser una forma de vida, ¿cachai? Un guan que vive en la S, como el que vive en la Pintana, tiene otra forma de vida totalmente distinto, ¿cachai? Pero sí hay un gusto, ¿cachai? Que alguien va a pescar en 30 años más un disco de Black Sabbath y decir, guan, ¿qué es esto? ¿Cachai? Siempre va a pasar eso, siempre, ¿cachai? Yo, Siento por yo. ejemplo, lo extrapolo al tema de los libros, que muchos tienen miedo de que el formato libro en papel desaparezca porque viene el digital y probablemente después ya van a haber otras formas de lectura. Pero yo creo que mientras al menos uno viva y uno le guste el libro como formato, de alguna forma lo va a cultivar. O sea, de igual pues, a lo mejor, claro, no van a haber grandes escaparates, no va a ser como en los años 90 con la editorial Planeta que vendía cientos de millones de libros y estas librerías cada vez se van achicando más. Pero digo, mientras tú lo cultives, mientras te siga gustando el libro, van a haber libros viejos y que Mm, lo más probable es que te sobrevivan, ¿cierto? claro, Entonces creo yo, claro, de repente preguntarse mucho por el futuro, que, oye, vamos a desaparecer. Bueno, claro, si es por especie, por modas, todo queda en la nada, po, en un polvo, claro. flotando en el universo. Pero quiero hablar ahora del futuro tuyo, concreto. Tú publicaste tu primer libro, tú tienes, tu profesión es periodista, ¿cierto? También estás escribiendo. ¿Hay algún trabajo periodístico concreto que estés trabajando o solamente ahora estás enfocado en la ficción? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, escribí un libro sobre el cómic chileno que así como tiene como alrededor de 400 páginas, ¿cachai? Ese libro, ¿cachai? Como ¿Es la está. historia del cómic chileno? Claro, abordo, pero como de distintas, abordo todo lo que son las épocas 60, 70 a través de la historia de Juan Marino, quien creó el Doctor Mortis, ¿cachai? Entonces a través de él como un personaje me interno en todo lo que ocurría en esas industrias de los 60 y de 70. ¿Cachai? Después paso al tema de los 80, principios de los 90, con todo lo que es revista Trauco, Matucana, La Beso Negro, eh, Ariete, ¿cachai? Y que ahí entrevisté con un montón de gente de la época, ¿cachai? Y donde voy yo narrando a través de las entrevistas de ellos, de los relatos, de las cuñas que me daban, todo lo que ocurría en la época y la mirada que tenían, ¿cachai? Y después hablo con 6 autores de contemporáneos, entre ellos Gonzalo Llanedel, Francisco Ortega, Félix Vega, ¿cachai? La Sol Díaz, eh,
con un poco de lo que es el cómic actual, y entre medio hay como tres crónicas, por así decirlo, una dedicada a Condorito, como echándole así ya foca a Condorito, como a este personaje medio criollo, y haciéndole como todo un análisis y una vuelta, con cariño, pero con ese toque, ¿cachai? Eh, y otra, un perfil de Clampton, un autor de los 80 que murió como en el principio de los 90, un autor maldito, ¿cachai? Se podría decir, un Ya, personaje bastante de culto dentro del cómic chileno, que debe ser de los mejores dibujantes y con visión de autor más logrado, ¿cachai? Que murió muy joven, como a los 26 años, y hizo un perfil de él, ¿cachai? Analizando su obra y entrevistando a un montón de gente. Y el otro es sobre una historia sobre el Peneca, donde cuenta la historia de un lector del Peneca, que es un viejito, ¿cachai? A esta altura, ¿cachai? Y uno va entendiendo a través de su historia por qué se convirtió en un coleccionista de cómics, porque él vivía en ese Chile muy pobre de los 50, y que tuvo ¿cachai? su época de oro del cómic, po, y de la revista en general. Claro, sí, o sea, Chile, el cómic en Chile es una cuestión súper importante, tan importante como que en algún momento nosotros no exportábamos solamente cobre, palo y salmones, sino que exportábamos cómics, ¿cachai? Y teníamos sucursales en Colombia, en Centroamérica, para que se distribuyera por toda Latinoamérica. Y revistas de Disney se dibujaban acá, ¿cachai? Y los Increíble, ¿eh? grandes, ¿cachai? Eso Mm. ocurrió, es como que, y nadie entiende mucho por qué no se sabe. Bueno, yo un poco también explico cuál es mi tesis frente a eso, ¿cachai? Que un poco eh, era algo tan bueno que empezaron, políticamente se lo empezaron a pelear entre todos lados y lo mataron, ¿cachai? Entonces es como la guagua que se le muere a los papás. Fuiste tú, Mm. fui yo, fui tú, ¿cachai? Mejor nadie fue, ¿cachai? Entonces un poco el cómic también pasa un poco de eso. Y también todo lo que pasó en los 80, ¿cachai? Que hablo como de, de qué fue el impacto del retorno a la democracia, ¿cachai? Para muchos autores, que ellos me lo van contando, lo que yo lo fui descubriendo como periodista. Entonces un poco también eso, de eso va ese libro, ¿cachai? Como Sí. meterme tanto en cuanto al contenido del cómic, pero también a lo que ocurría afuera y sus autores, para entender qué es Chile. ¿Cachai? Es un poco la tesis, ¿cachai? A través de solamente esa disciplina, uno entiende cada época del país. Maravilloso. ¿Cachai? ¿Alguna fecha tentativa o todavía no te arriesgas con...? Tendría que haber salido, ¿cachai? Tendría que haber salido, pero se viene, o sea, ese Ya, proyecto ya. está escrito, ¿cachai? Cuenta con todas las autorizaciones, tiene con un montón de material gráfico, ¿cachai? Entrevista Maravilloso. a Juca, un Juca que el Juca un buen metalero, ¿cachai? Que Sí, hasta el pues. día de Anarco. hoy anarco, ¿cachai? Mm. Hay entrevista a Juca Sí. contando toda, un montón de anécdotas tiene ese cómic, ¿cachai? Mm. Cuestiones súper que hasta el día de hoy no se saben. No Oye, tengo ¿y tocaste a Máximo Carvajal? Sí, sí, por Ya. supuesto. Sí, por También supuesto. es... ¿Cachai? Porque él se conecta con toda esta época Sí, pues. como hasta los 80, ¿cachai? Él Mm. hasta los 80 está escribiendo y es un súper referente. De hecho, abordo, entrevista como a los viejitos, ¿cachai? Que quedan de esa época, que son Lincoln Fuente, Herman Gabler, y hay algunos otros por ahí, ¿cachai? Pero entrevisté a ellos dos puntualmente y hablamos, ¿cachai? De Máximo Carvajal, de la importancia de Temo Lobos, que para mí Temo Lobos es por lejos uno de los personajes en cuanto a la literatura chilena más importante, ¿cachai? O sea, cuando tú empezás a ver todo lo que es la narrativa de ficción actual, ¿cachai? Está súper inspirada y por el peso de Temo Lobos, ¿cachai? Cuando tú veías a Baradit, Pancho Ortega, ¿cachai? Todo lo que ha hecho, por ejemplo, también Miguel Ferrá, ¿cachai? Con Doctor Morty, esta revitalización, Sí, y un sí. montón de autores que están escribiendo ficción no cachan que su origen es Temo Lobos. La Mm. forma en que uno tiene que construir narrativa es por Temo Lobos. ¿Cachai? Bizama, ¿para qué decir? Bizama también mismo alucina con Temo Lobos. ¿Cachai? Pasa que volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿cachai? Hay una mirada súper de tradición tradicionalista en la forma, en cuanto a académicos, críticos, que es como no, pues Temo Lobo no, porque Temo Lobo hacía cómic, pero es que a la imaginación eso le vale verga, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? La inspiración te viene de Sí, todo, po. ¿cachai? De hecho, mira, Entonces, uno de los escritores que yo más admiro, que es César Aira, un escritor argentino, ya, él se formó leyendo al Superman de la Edad de Plata, de los años 70 cacha, cuando cacha, niño, y después saltó a Borges, dijo. Y se claro, le nota en su escritura esta claro. cuestión de Bueno, los mundos fantásticos, de los genios malignos. Entonces,
y sin ir más lejos, ahora que me lo mencionáis, Ricardo Piglia Ah, comenzó, sus primeros ensayos salían en revista Fierro. sí, pues. ¿Sabes? Que es como la Cómics. Trauco acá, ¿cachai? Mm, ¿Cachai? Entonces, él como ensayista mm, publicaba, lo primero que publicaba fue en revista Fierro. Entonces, ahí te das cuenta que una visión de la realidad, de tanto de la crítica chilena, de los académicos, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿cachai? no, La pues. realidad es que cuando uno habla de terror en Chile, tenía Doctor Mortis, tenía a Carlos Pinto, ¿cachai? También integrado, ¿cachai? Porque así funciona el ser humano, ¿cachai? No tiene un canon literario, ¿cachai? No, No, pues no tiene un canon evidentemente, rumbo. claro, uno como creador va a echar a mano a todo lo que está a tu alcance, po. Y están los Claro, cómics, las películas, el anime, el manga, todos estos formatos que recién ahora están siendo estudiados, que están siendo llevados a la academia. Y creo que, claro, evidentemente nadie va a la universidad a estudiar para ser escritor. Entonces ahí está el hecho concreto, claro, exacto, exacto. que los Bueno, académicos no lo ven o lo no, están pues no, viendo ahora, recién. claro, porque pasa que la academia también siempre tiene este muñequeo de establecer canons, Claro, ¿cachai? de ¿Cachai? lo Que que es yo correcto y lo impongo, que... ¿cachai? Claro, esto mm, es como, esta es la línea que nosotros teníamos que seguir, es lo que te mm. dicen, ¿cachai? Pero es como que, claro, y está bien, ¿cachai? Que exista porque también te orienta, si yo no digo que eso esté mal, ¿cachai? Porque te orienta, pero Tiene que no es, existir. claro, Mm, pero no es que tenga que ver directamente con la realidad, ¿cachai? Que es mm. distinto, ¿cachai? La realidad es orgánica, ¿cachai? La inspiración viene de todos lados y le echáis mano con todo lo que te has nutrido, ¿cachai? Alrededor de tu vida, ¿cachai? Por ejemplo, para mí no hay diferencia entre inspirarme en leyendo terror y escuchando metal, po. La imaginación se transforma en letras, pero emanan de la misma fuente. Mm. ¿Cachai? ¿Cachai? O sea, por eso como que para mí siempre mi mismo libro como que lo pensé casi como en un set list, ¿cachai? De un disco, de un álbum conceptual. 10 temas, que es como la media, ¿no? Claro, 10 temas y Mm, con diferentes, que pasaran por diferentes vibras, que no se parecieran todos, sí, ¿cachai? ¿Cachai? Y que tuvieran ciertos crescendos algunos, unos que fueran más potentes, más viscerales, otros que fueran tal vez más intelectuales, cosa que se notara como hay una distribución y un concepto en común, ¿cachai? Eso es como la idea de cuando uno escucha un álbum, ¿cachai? bueno, Y estimado Eduardo, abordamos el tema de la no ficción y bueno, y de la ficción. ¿Tienes también preparado algo por ahí? ¿Algo? sí, sí, estoy haciendo otro libro de cuentos. Ya. eh, que esta vez como está más dedicado al tema del detective sobrenatural, que un poco ya se deja entrever en Condéname Cariño, ¿cierto? Y ahora como que estoy abordando directamente eso. Es de Como terror, sí, policía pero sobrenatural, ¿no? Por ahí. exacto. Ya, muy Detectives bien. de lo sobrenatural, que es un tema que a mí me encanta, ¿cachai? Desde Dale Cooper hasta John Constantine, hasta John Silence, ¿cachai? Todo lo que es detective sobrenatural me encanta. Y estoy abordando eso y estoy haciendo también en paralelo una novela coral, ¿cachai? Tiene un tinte coral y que está ambientada como escenario principal el cementerio general, donde ahí vuelvo a Santiago, ¿cachai? Pero ya Ah, bien. desde otro prisma, ¿cachai? Con una novela, pero eso yo creo que tiene harto rato, como que a mí me sorprende esa gente que saca novelas todos los años, weón. Yo no sé cómo lo hacen, weón, ¿cachai? Quiero ese software que tienen, weón. Claro. ¿Cachai? Pero eso, Ya, pues Eduardo Córdoba, autor de Condéname Cariño, un libro que recomiendo desde ya, publicado por Nas Papier. Eduardo, muchas gracias por estar acá en el Lector Estepario, que todos tus proyectos salgan maravillosos y ojalá tener pronto noticias de tu historia del cómic, que yo sé que le va a encantar a todos los fans del créeme. género, tan despreciado como dijo por ahí alguien que era como estas tintas, no sé, del demonio, no me acuerdo qué terminología utilizó, pero que tanto nutrieron nuestra infancia y bueno, nuestra adultez también. Claro, claro. Muchas gracias también por la invitación. Estuvo súper buena la conversa, muy ameno, ¿cachai? Y un gusto haberte conocido hace muy poco, así que bacán. Ya puedo darte un abrazo, cuídate mucho. Igual, un abrazo, que estés súper bien. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao.